¿Alguna vez se ha detenido a pensar en lo que ocurre en un edificio antiguo cuando la última luz de las oficinas se apaga? La mayoría de nosotros regresamos a la calidez de nuestros hogares al finalizar la tarde. Buscamos el descanso, la compañía familiar y la seguridad de nuestras cuatro paredes. Sin embargo, existe un grupo de personas que recién comienza su jornada laboral cuando la ciudad entera se sumerge en el descanso. Los limpiadores nocturnos. Hombres y mujeres de trabajo pesado que recorren pasillos desiertos, escaleras de caracol y sótanos oscuros cuando el silencio es casi absoluto. Hoy voy a compartir con usted 5 relatos verdaderos de trabajadores que descubrieron que las viejas estructuras de concreto y piedra, aquellas que debían estar completamente vacías, en realidad albergaban algo más. Historias documentadas de personas comunes que enfrentaron situaciones donde la razón simplemente no encuentra una explicación lógica. Les sugiero apagar las luces, acomodarse en su sillón favorito y escuchar con atención cada detalle. Porque lo que descubrirá al final de este recorrido cambiará para siempre la forma en que percibe la soledad de los grandes edificios. Comenzamos nuestro recorrido en el centro histórico de una antigua ciudad colonial. En esa zona se levanta una estructura imponente de piedra tallada, construida a principios del siglo XX. Durante el día, miles de trámites burocráticos llenan sus salas de murmullos, sellos de tinta y pasos apresurados. Pero a las 10 de la noche, las puertas de madera masiva se cierran con cerrojo. El edificio queda en una penumbra pesada y helada. Ramiro trabajó en ese lugar durante más de 12 años. Conocía cada rincón, cada grieta en el mármol y ese aroma característico a papel viejo mezclado con cera para pisos. Su rutina era siempre la misma. Comenzaba por la planta baja y ascendía lentamente piso por piso con su carro de limpieza. Una noche de noviembre, el frío se sentía especialmente intenso en el ambiente. El viento invernal golpeaba con fuerza los ventanales de la fachada. Ramiro terminaba de limpiar el gran vestíbulo del tercer piso. Las luces principales estaban apagadas para ahorrar energía. Solo unos pocos tubos fluorescentes emitían un zumbido bajo, molesto y constante. De pronto, un aroma distinto interrumpió el olor habitual de sus detergentes. Era un olor acre, profundo, como a tierra mojada y metal oxidado. Ramiro se detuvo en seco. Escuchó con atención. Al fondo del corredor, donde se encontraban los antiguos despachos de contabilidad, se oyó un sonido claro. Un rasguño suave pero constante sobre la madera del suelo. Pensó que se trataba de un roedor de gran tamaño. Tomó su linterna de mano y avanzó despacio por el corredor. Al llegar a la puerta del último despacho, notó algo inquietante. La puerta estaba entreabierta. Él mismo la había cerrado con llave 2 horas antes, siguiendo el protocolo estricto de seguridad. El aire dentro de esa oficina era notablemente más frío que en el pasillo. La temperatura parecía haber caído varios grados en cuestión de segundos. Al enfocar la luz de la linterna hacia el escritorio central, vio algo que le congeló la sangre. Sobre la superficie de madera pulida no había ningún animal. Había marcas húmedas. Huellas descalzas. De un tamaño pequeño, como si pertenecieran a un niño. Las huellas no venían de la ventana ni de la entrada. Parecían comenzar justo en el centro de la mesa de madera y avanzaban hacia el rincón más oscuro de la habitación. Ramiro dio un paso atrás de forma instintiva. En ese preciso instante, el tubo fluorescente del pasillo parpadeó 3 veces y se apagó por completo. En medio de la oscuridad total, Ramiro escuchó una respiración pausada. No venía del rincón. Estaba a pocos centímetros de su oreja derecha. Podía sentir una brisa de aire helado rozando su cuello y el olor a tierra mojada volviéndose sofocante. El miedo paralizó sus piernas durante varios segundos que parecieron horas infinitas. Cuando finalmente logró reaccionar, corrió hacia las escaleras sin mirar hacia atrás. Abandonó su equipo de limpieza y no regresó al edificio hasta la mañana siguiente, acompañado por el jefe de seguridad. La oficina estaba bajo llave, tal como él recordaba haberla dejado al principio de su turno. Pero al revisar las cámaras del pasillo, el guardia le mostró algo que hasta el día de hoy le eriza la piel. En la grabación no se veía a nadie entrar al pasillo.
Sin embargo, a las 2 de la mañana, la puerta pesada de la oficina se abrió sola desde adentro. Una sombra densa permanece de pie en el umbral durante casi 10 minutos antes de disolverse lentamente en el aire. Ramiro solicitó su cambio de turno esa misma tarde y nunca más volvió a pisar ese piso de noche. Aquel evento dejó a Ramiro profundamente afectado, pero desgraciadamente no es un caso aislado. Lo que ocurrió en una antigua clínica reconvertida en oficinas administrativas muestra que los edificios guardan memorias difíciles de borrar. Marta era una mujer de 58 años. Una trabajadora impecable, metódica y con una vida muy tranquila. Ella estaba acostumbrada a los ruidos normales de las estructuras antiguas. Sabía que las tuberías viejas crujen con frecuencia. Sabía que la madera se expande o se contrae con los cambios de temperatura de la noche. Nada la asustaba con facilidad. El edificio donde trabajaba había sido un hospital general durante los años 40. Con el paso de las décadas, las viejas salas de hospitalización se transformaron en elegantes despachos de abogados y contadores. Sin embargo, el piso subterráneo conservaba la distribución original. Allí se guardaban los archivos muertos de las empresas en enormes estanterías de hierro. Era la 1 de la madrugada. Marta descendió con su carro de trabajo al nivel inferior. El ascensor de carga emitió un gemido metálico al detenerse en la planta baja del subsuelo. El aire abajo era denso, pesado y olía a antiséptico rancio. Un aroma químico viejo que ningún producto moderno de limpieza lograba eliminar por completo. Marta comenzó a pasar la mopa por el largo corredor de baldosas verdes. A mitad del pasillo, escuchó un sonido indistinguible. El rodar de una rueda metálica sobre la baldosa. Un chirrido seco, rítmico y pausado. Miró de inmediato hacia el fondo del pasillo. La iluminación allí era escasa. Al final de la línea de luces, donde terminaba el pavimento pulido y comenzaba la zona de almacenamiento, vio una silla de ruedas de metal antiguo. La silla estaba totalmente detenida. Pero sus ruedas delanteras seguían girando lentamente en el aire, como si alguien acabara de frenarla de golpe. Marta intentó mantener la calma. Se dijo a sí misma que la inclinación del suelo o una corriente de aire de los conductos podían haber movido el armazón. Caminó despacio hacia el objeto para apartarlo del centro del pasillo. Al estar a solo 1 metro de distancia, la temperatura del lugar bajó drásticamente. Marta pudo ver su propio aliento convirtiéndose en vapor frente a sus ojos. En la silla no había nadie visible a simple vista. Sin embargo, el tapizado de cuero gastado del asiento estaba claramente hundido hacia abajo. Como si una persona de gran peso estuviera sentada allí en ese preciso instante. De repente, las puertas metálicas de los armarios de archivo a lo largo de todo el pasillo comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente en secuencia. Una tras otra. El ruido del metal golpeando contra las estructuras resonó con una fuerza ensordecedora en el espacio cerrado. Marta retrocedió espantada y tropezó con su propio cubo de agua. Al levantarse con prisa del suelo, miró nuevamente hacia la silla de ruedas. Esta vez ya no estaba vacía. Una figura oscura, contorneada por una bruma grisácea y densa, permanecía sentada con la cabeza inclinada hacia el frente. Marta no esperó a ver más. Dejó todas sus herramientas atrás y subió por las escaleras de emergencia a toda prisa, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Renunció a su puesto al día siguiente por la mañana. Los encargados de la empresa no parecieron sorprendidos cuando entregó su uniforme. Le confesaron que 3 limpiadores anteriores habían renunciado exactamente por la misma razón en ese mismo subterráneo. Existe una constante en estos relatos que resulta imposible de ignorar. Cuanto más antigua es la estructura, más profundas parecen ser las huellas que quedan marcadas entre sus paredes. Serafín trabajó durante casi 2 décadas en la conservación de un famoso teatro inaugurado en el año 1890. Era un espacio majestuoso, rodeado de palcos de terciopelo rojo, molduras doradas y pesadas cortinas de madera tallada. Para Serafín, el teatro de noche tenía un encanto particular. El silencio de un gran auditorio vacío para más de 1000 personas transmite una sensación de respeto casi sagrado. Pero una noche de invierno, esa calma reverente se transformó en una pesadilla insoportable.
Cerca de las 3 de la madrugada, Serafín aspiraba la alfombra del pasillo principal de los camerinos. Es un área subterránea, ubicada justo debajo del escenario principal. Las paredes de ladrillo visto guardan allí una humedad permanente y un eco muy peculiar. Mientras trabajaba de manera rutinaria, la aspiradora se apagó de golpe. Pensó que el fusible principal se había fundido por la sobrecarga. Se quitó los protectores auditivos de las orejas y en ese mismo instante escuchó algo que lo hizo congelarse por completo. Desde el camerino número 4, que pertenecía antiguamente a los directores de obra de principios del siglo pasado, provenía un sonido muy claro. El sonido de una máquina de escribir mecánica. Las teclas metálicas percutían el papel con un ritmo rápido, decidido y constante. Luego se oía el timbre característico del carro al regresar al margen izquierdo. Serafín sabía perfectamente que esa habitación estaba vacía. Se utilizaba únicamente como depósito de vestuario antiguo y permanecía cerrada con candado de alta seguridad durante todo el año. Avanzó con pasos muy cautelosos sobre la alfombra espesa. El sonido de la máquina de escribir continuaba sin ninguna pausa. Llegó hasta la puerta de madera maciza. El candado de hierro estaba puesto y cerrado correctamente. Nadie podía estar dentro de ese espacio. Pegó la oreja a la madera helada de la puerta. La escritura dentro se volvió más frenética y rápida. Las teclas sonaban con una violencia tal que parecía que iban a romper el mecanismo de metal. De pronto, el tecleo cesó de manera repentina. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre el pasillo subterráneo. Serafín se quedó inmóvil, sin atreverse siquiera a respirar. A través de la rendija inferior de la puerta, vio como una luz pálida, semejante a la llama de una vela, se encendía dentro de la habitación a oscura. Sintió un olor penetrante a tabaco de pipa y cuero viejo que atravesaba las rendijas de la madera. Segundos después, se escuchó un golpe seco sobre la puerta desde el interior. Como si alguien hubiese apoyado la palma de la mano con enorme fuerza justo al otro lado. La madera crujió bajo la presión visible de ese impacto. Serafín sacó el juego de llaves con manos temblorosas y abrió el candado para salir de dudas. Al empujar la puerta, la habitación estaba completamente a oscuras. No había llamas. No había nadie. Sin embargo, sobre una mesa auxiliar cubierta de una capa densa de polvo, había una máquina de escribir de los años 30. No había papel en el rodillo de escritura. Pero al acercarse lentamente, Serafín tocó las teclas metálicas de la máquina. Estaban calientes al tacto. Como si alguien hubiera estado escribiendo febrilmente hasta el segundo exacto en que él abrió la puerta. La sensación de calor o frío extremo en objetos inanimados es un detalle que se repite de forma constante en estos testimonios. Pero hay situaciones donde la presencia no solo se manifiesta con sonidos o temperaturas, sino con interacciones físicas directas que desafían cualquier lógica. Esto ocurrió en el edificio del Registro Civil y Notarial de una ciudad del norte. Una construcción pesada de mediados del siglo pasado, con gruesas paredes de concreto, techos altos y pasillos interminables llenos de estanterías metálicas de 3 metros de altura. Gonzalo, un hombre de 52 años, cubría la guardia nocturna de limpieza en ese lugar. Su tarea principal consistía en barrer y fregar los extensos corredores situados entre las hileras de archivos judiciales. A las 2 de la mañana, mientras limpiaba el pasillo número 7, escuchó el sonido característico de papeles cayendo al suelo. Un murmullo suave de hojas deslizándose sobre la baldosa. Al girar la esquina del estante, vio una pila de expedientes viejos desparramados en el piso. Gonzalo suspiró contrariado, pensando que los anaqueles estaban mal acomodados por el personal del turno tarde. Se inclinó fatigado para recoger los documentos uno por uno. Mientras lo hacía, notó algo extraño en la disposición de las hojas. No estaban caídas al azar. Estaban colocadas en el suelo de manera intencionada, formando una línea recta que se adentraba hacia el fondo del pasillo a oscuras. Siguió el camino de papeles con la vista. Cada 2 metros había un expediente abierto de par en par. Al llegar al final del corredor, donde la luz de los tubos del techo no alcanzaba a iluminar, vio una sombra erguida entre 2 estantes de acero. La sombra era notablemente más densa que la propia oscuridad de la habitación.
Medía casi 2 metros de altura y tenía una forma humana bien definida. Gonzalo pensó inmediatamente que se trataba de un intruso que se había quedado escondido después del cierre. Levantó su linterna táctica y apuntó directamente hacia la figura. Para su horror, la luz de la linterna pareció ser absorbida por la sombra. No iluminó ningún rostro, ninguna prenda de vestir. Simplemente el haz de luz se extinguía por completo al tocar esa masa oscura. En ese preciso momento, las estanterías metálicas a ambos lados de Gonzalo comenzaron a vibrar violentamente. Los pernos de sujeción crujían como si una fuerza enorme estuviera empujando los muebles pesados desde arriba para aplastarlo. Un murmullo de voces superpuestas comenzó a resonar en el aire. Cientos de susurros incomprensibles hablando al mismo tiempo, aumentando de volumen a cada segundo. El sonido era sofocante, ensordecedor. Gonzalo sentía una presión terrible en los oídos y una opresión pesada en el pecho que no lo dejaba respirar. Dejó caer la linterna al suelo y corrió desesperadamente hacia la salida de emergencia del fondo. Logró salir al patio central del edificio, respirando con mucha dificultad y con el rostro completamente pálido por el pánico. Al día siguiente, los supervisores de la empresa revisaron el pasillo número 7. Las estanterías estaban perfectamente intactas. Los papeles estaban recogidos. Pero en el suelo de concreto, justo en el lugar exacto donde había estado la sombra, había 2 marcas oscuras y quemadas en la pintura del piso. Con la forma exacta de un par de calzados pesados de época. Llegamos ahora a nuestro último relato de esta noche. Una historia impactante que ocurrió en una antigua escuela normal que funcionó como internado durante más de 6 décadas antes de ser adaptada para oficinas gubernamentales. Carmen worked allí durante el verano del año 2018. Las instalaciones eran gigantescas. Pisos de madera de roble que crujían al caminar, ventanales altos de marco de hierro y escaleras de piedra con barandales de bronce pulido. Durante la noche, el edificio quedaba completamente desierto y en penumbras. Solo Carmen y un guardia de seguridad de edad avanzada permanecían en el amplio predio. Pero el guardia se quedaba siempre en la caseta de entrada, a más de 100 metros del bloque principal de aulas. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. Carmen limpiaba el salón principal del segundo piso. Un espacio extremadamente amplio que antiguamente servía como dormitorio colectivo para las estudiantes del internado. El suelo de roble crujía a cada paso que daba con su mopa. Mientras trabajaba en silencio, escuchó un sonido que definitivamente no pertenecía a la estructura del edificio. El choque metálico de un cubo de agua siendo arrastrado lentamente por el pasillo exterior. Carmen se detuvo de inmediato. El sonido se escuchaba con total claridad. Un objeto pesado de metal siendo arrastrado sobre la madera pulida. Acompañado por el chapoteo constante de agua cayendo al suelo. Pensó que quizás el guardia de la entrada había decidido subir a ayudarla, aunque eso era algo que nunca había ocurrido en sus meses de trabajo. Salió al corredor principal y miró hacia ambos lados. El corredor estaba completamente vacío. La luz de la luna entraba por los altos ventanales, dibujando rectángulos pálidos y fríos sobre el suelo de madera. Al mirar hacia el piso, vio algo desgarrador. Una marca de agua fresca y oscura. Una franja húmeda que recorría todo el centro del pasillo y se metía directamente por debajo de la puerta de un antiguo almacén de limpieza que llevaba más de 10 años clausurado con cadenas. Carmen se acercó lentamente a la puerta clausurada, atraída por una mezcla de curiosidad y temor. El olor a agua estancada, humedad y moho era insoportable en ese punto del pasillo. Pegó el oído a la madera gastada de la puerta. Desde el interior de la habitación cerrada se escuchaba claramente el sonido de alguien exprimiendo un trapo pesado dentro de un cubo metálico. El agua caía a chorros sobre el recipiente. Luego, se oía un suspiro profundo, helado y lleno de cansancio. Carmen tocó la puerta con los nudillos y preguntó con voz temblorosa si había alguien allí dentro. El sonido de la limpieza se detuvo de inmediato. Un silencio sepulcral invadió el lugar. A través del ojo de la cerradura antigua de la puerta, Carmen cometió el error de mirar. Lo que vio le erizó la piel por completo. Un ojo de color plateado, totalmente carente de pupila o iris, la estaba mirando fijamente desde el otro lado de la madera.
Sintió un choque eléctrico de terror helado en todo el cuerpo. Retrocedió de golpe y cayó de espalda contra la pared opuesta del pasillo. En ese mismo instante, el picaporte de hierro de la puerta clausurada comenzó a moverse violentamente de arriba a abajo. Como si alguien desde el interior intentara desesperadamente abrir la puerta con una furia desmedida. Los golpes secos contra la madera eran cada vez más fuertes, como si la puerta fuera a ceder en cualquier momento. Carmen se levantó como pudo y corrió a toda velocidad por la escalera principal hasta llegar a la salida. Llegó a la caseta del guardia temblando y llorando desconsoladamente, incapaz de articular una sola palabra durante varios minutos. Cuando el guardia subió a revisar el piso con su linterna y su arma reglamentaria, la puerta del almacén continuaba cerrada con sus cadenas oxidadas e intactas. Sin embargo, en el suelo de madera, justo frente a la entrada del almacén, había un charco grande de agua negra y pestilente que tardó varios días en secarse por completo. Al analizar detenidamente estos 5 casos reales, surge una pregunta inevitable que a muchos nos hace reflexionar. ¿Qué son realmente estas presencias que habitan los edificios antiguos durante la tranquilidad de la noche? No estamos hablando de leyendas urbanas ni de apariciones fantasiosas sacadas de películas de ficción. Son testimonios directos de trabajadores serios, personas maduras y responsables que solo buscaban cumplir honradamente con su jornada de trabajo. Quizás las gruesas paredes de piedra, la madera pulida y los cimientos profundos de estas estructuras conservan la energía acumulada de miles de horas de rutina humana. O tal vez, en la profunda oscuridad de la madrugada, cuando las grandes ciudades finalmente descansan y los ruidos cotidianos desaparecen, el velo entre nuestro mundo conocido y aquello que no podemos explicar se vuelve infinitamente más delgado. Aquellos que han trabajado en la soledad de la noche conocen perfectamente esa sensación indescriptible. Ese escalofrío repentino que recorre la columna vertebral sin ninguna razón aparente. Esa certeza absoluta de que, aunque estemos completamente solos en una gran habitación vacía, algo o alguien nos está observando en silencio desde las sombras. Si usted trabaja en turnos nocturnos o si alguna vez le ha tocado permanecer en un edificio antiguo totalmente a solas, probablemente comprenderá con absoluta claridad la experiencia de estos limpiadores. La próxima vez que camine por un pasillo desierto a altas horas de la noche y escuche un ruido extraño al fondo del corredor, recuerde estos relatos. Es muy posible que la estructura no esté tan vacía como usted supone. Le agradezco profundamente por acompañarme en este recorrido a través del suspenso, la memoria de los muros y lo desconocido. Si este tipo de historias inmersivas, serias y documentadas son de su agrado, le invito respetuosamente a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. De esa manera, estará al tanto de cada una de nuestras próximas entregas y no se perderá ninguna narrativa futura. Me gustaría mucho conocer su experiencia personal. ¿Ha vivido alguna vez una situación inexplicable estando a solas en su lugar de trabajo o en algún alojamiento antiguo? Le animo a compartir su testimonio en la sección de comentarios que encontrará aquí abajo. Leo con muchísima atención y respeto cada uno de sus relatos. Que tenga una noche apacible y tranquila, y no olvide revisar muy bien los cerrojos antes de apagar la última luz de su hogar.